Por la mañana, revisé mi balance bancario como siempre hacía los primeros días del mes. La pantalla de mi computadora mostraba números que no podía creer. Menos $500,000. Mi corazón se detuvo por un momento. Pensé que había un error del sistema, que tal vez había ingresado mal mi contraseña o había entrado a una cuenta equivocada. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y busqué mi libreta donde siempre anotaba mis movimientos bancarios. Los números no mentían. El mes anterior tenía $550,000 ahorrados, el dinero de toda mi vida de trabajo, mi seguridad para la vejez. Ahora quedaban apenas $50,000. Tomé mi cartera con manos nerviosas, me puse el abrigo y salí rumbo al banco. Durante el viaje en autobús, traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido víctima de algún fraude electrónico, de esos que siempre anuncian en las noticias, pero sabía que era muy cuidadosa con mis claves y nunca daba información personal por teléfono. En el banco, la fila parecía interminable. Cuando finalmente llegué al escritorio del empleado, un joven de unos 30 años con sonrisa profesional, le expliqué mi situación. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Señora Vázquez, déjeme revisar su cuenta, dijo tecleando en su computadora. Sus ojos se movían de izquierda a derecha leyendo algo en la pantalla. Veo que efectivamente hubo varios retiros grandes este mes. Todos fueron autorizados con su tarjeta de débito y su PIN. Pero yo no hice esos retiros, le dije con voz quebrada. Alguien debe haber robado mi información. El empleado frunció el ceño y siguió revisando. Aquí dice que la persona que hizo los retiros dejó un mensaje para usted. Aparentemente sabía que vendría a preguntar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué mensaje? Dice textualmente, gracias por la casa y el carro, suegra. Esperamos que entiendas que era necesario para nuestro futuro. Con cariño, Sofía. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Sofía, mi nuera, la esposa de Miguel, mi único hijo. Agarré el borde del escritorio para no caerme. El empleado me ofreció un vaso de agua, pero yo apenas podía pensar con claridad. ¿Cómo es posible que ella tuviera acceso a mi cuenta? Pregunté cuando pude volver a hablar. Según nuestros registros, usted agregó a Miguel Vázquez como usuario autorizado hace 2 años. Él agregó a su esposa como segunda autorizada el año pasado. Ambos tienen acceso completo a su cuenta. No recordaba haber autorizado eso. Sí recordaba que Miguel me había pedido ayuda para hacer algunos trámites cuando estuve enferma con la gripe, pero nunca pensé que eso significaría darle acceso permanente a todos mis ahorros. Salí del banco como en una nube. Las calles familiares de mi barrio parecían diferentes, como si hubiera despertado en otra realidad. Me senté en la parada de autobús y dejé que los recuerdos llegaran como una avalancha. Después de que murió Roberto, mi esposo, hace 5 años, Miguel se volvió más atento conmigo. Venía a visitarme seguido. Me ayudaba con las compras. Se aseguraba de que estuviera bien. Yo estaba tan agradecida de tener un hijo tan cariñoso. Cuando me presentó a Sofía, una mujer rubia y elegante de 35 años, pensé que había encontrado a alguien maravilloso. Al principio, Sofía era encantadora conmigo. Me traía flores, me preguntaba por mi salud, hasta cocinaba para mí cuando venían de visita. Yo me sentía tan afortunada de tener una nuera que me tratara como a su propia madre, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando venían, Sofía parecía impaciente. Revisaba constantemente su teléfono. Suspiraba cuando yo les contaba sobre mis días. Miguel empezó a parecer incómodo, como si estar en mi casa fuera una obligación más que un placer. El año pasado, cuando Miguel perdió su trabajo en la empresa de construcción, yo no dudé en ayudarlos. Les di dinero para pagar sus deudas, para que pudieran mantenerse a flote mientras él buscaba algo nuevo. Es temporal, mamá, me decía Miguel. Te devolvemos todo en cuanto encuentre trabajo. Pero el trabajo que encontró pagaba menos que el anterior. Sofía se quejaba constantemente de que no podían mantener el mismo nivel de vida, de que sus amigas tenían casas más grandes, carros más nuevos. Yo veía la presión en los ojos de Miguel y seguía ayudándolos.
mes tras mes. Solo hasta que nos estabilicemos, repetía Sofía cada vez que yo les daba dinero. Pero nunca parecían estabilizarse. Siempre había otra emergencia, otra necesidad urgente. Ahora entendía que nunca había sido temporal. Habían estado planeando esto desde el principio, esperando el momento perfecto para tomar todo lo que tenía. El autobús llegó y subí mecánicamente. Durante el viaje de vuelta a casa, pensé en todas las veces que Sofía había hecho comentarios sobre mi exceso de dinero. Los viejos no necesitan tanto dinero guardado, le había dicho a Miguel una vez, creyendo que yo no escuchaba. Deberían disfrutarlo mientras puedan, o dárselo a la familia que sí lo va a usar bien. En ese momento no le di importancia. Pensé que era solo una opinión, no una declaración de intenciones. Llegué a mi pequeña casa y me senté en la sala, rodeada de fotos de Miguel desde niño hasta adulto. En cada foto veía al hijo amoroso que había criado sola después de quedarme viuda a los 42 años. Había trabajado doble turno en la oficina administrativa del hospital durante 20 años para darle todo lo que necesitaba, para pagar su educación, para asegurarme de que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Ahora ese mismo hijo había permitido que su esposa me robara los ahorros de toda mi vida, y lo habían hecho con una frialdad que me partía el corazón. No solo habían tomado mi dinero, sino que habían tenido el descaro de dejarme un mensaje burlándose de lo que habían hecho. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Por primera vez en años no contesté. No sabía qué podría decirle, ¿o qué podría decirme él que justificara lo que habían hecho? El teléfono siguió sonando durante toda la tarde, pero yo me quedé sentada en mi silla, viendo las fotos de mi hijo y preguntándome cómo había criado a alguien capaz de hacerme esto. La traición no venía solo de Sofía, sino de Miguel, quien había permitido que sucediera, quien había sido cómplice silencioso de mi humillación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama repasando cada conversación, cada momento en que debería haber notado lo que estaba pasando. A las 5 de la mañana me levanté y fui a la cocina a preparar café. Necesitaba entender exactamente cómo habían accedido a mi dinero. Busqué todos mis papeles bancarios y los extendí sobre la mesa de la cocina. Con una lupa que tenía para leer la letra pequeña, revisé cada documento, cada transacción de los últimos 2 años. Lo que encontré me dejó helada. Los retiros habían comenzado hace 6 meses, pero eran pequeños al principio. $500 aquí, 1,000 allá. Cantidades que yo no habría notado en mis revisiones mensuales rutinarias. Pero en las últimas semanas, los retiros se habían vuelto enormes. 50,000, 70,000, $100,000 de una sola vez. Tomé mi libreta de teléfonos y llamé al banco tan pronto abrieron. Necesito hablar con un supervisor sobre mi cuenta, le dije a la recepcionista. Es urgente. Media hora después estaba sentada frente al escritorio de la señora Patricia Herrera, una mujer de mediana edad con expresión seria. Señora Vázquez, revisé su caso desde anoche, me dijo. Efectivamente, su hijo Miguel fue agregado como usuario autorizado en marzo de 2022, cuando usted estuvo hospitalizada por neumonía. Usted firmó los papeles en el hospital. Recordé vagamente ese momento. Estaba muy enferma, con fiebre alta, y Miguel había insistido en que era necesario para que él pudiera pagar mis cuentas médicas si algo me pasaba. Yo había firmado sin leer bien, confiando completamente en él. ¿Y cuándo agregaron a Sofía?, pregunté. En septiembre del año pasado. Miguel vino con una carta suya autorizándolo a agregar a su esposa como segunda autorizada. La carta tenía su firma. Yo nunca escribí esa carta, dije firmemente. La supervisora me mostró una copia del documento. Efectivamente, parecía mi firma, pero algo me molestaba. La letra era muy parecida a la mía, pero no exactamente igual. ¿Puedo llevarme una copia de esto?, pregunté. Por supuesto, señora Vázquez. También le voy a dar copias de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Cuando salí del banco con el folder lleno de documentos, tenía una idea más clara de lo que había pasado. Miguel había usado mi enfermedad para ganar acceso a mi cuenta, y luego había falsificado mi firma para agregar a Sofía. Todo había sido planeado cuidadosamente. Esa tarde, mi vecina Carmen vino a visitarme como hacía todos los martes. Carmen tenía 70 años
y había sido mi amiga desde que me mudé a este barrio hace 15 años. Era una mujer observadora que siempre notaba cuando algo andaba mal. «Elena, te ves muy pálida. ¿Qué te pasa?», me preguntó mientras le servía té. Por primera vez desde que había descubierto el robo, le conté a alguien lo que había pasado. Carmen me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. «Esa mujer siempre me dio mala espina», dijo Carmen cuando terminé. «¿Te acuerdas de la fiesta de tu cumpleaños el año pasado?». Sí, me acordaba. Había organizado una pequeña celebración en mi casa con algunos vecinos y amigos. Sofía había llegado tarde y se había quedado parada en una esquina toda la noche, viendo su teléfono. «Yo la escuché hablando por teléfono en tu jardín», continuó Carmen. «Le decía a alguien que era una pérdida de tiempo estar ahí, que los viejos del barrio eran aburridos. Y luego dijo algo sobre que tú tenías demasiado dinero guardado para alguien de tu edad». Ese comentario me dolió más de lo que esperaba. Yo había trabajado toda mi vida para ahorrar ese dinero. Después de que Roberto murió, había vivido con lo básico para asegurarme de tener algo para mi vejez, para no ser una carga para Miguel. «¿Por qué no me dijiste eso antes?», le pregunté a Carmen. «Porque pensé que tal vez había malentendido, y no quería causar problemas entre ustedes», respondió con tristeza. «Ahora me arrepiento de no haberte dicho». Esa noche, Carmen se quedó conmigo a cenar, y seguimos hablando. Me ayudó a recordar otros momentos extraños que yo había ignorado o justificado, como la vez que Sofía había revisado mis cajones mientras yo preparaba café, diciendo que buscaba servilletas, o cuando había insistido en que le mostrara cómo usaba la banca en línea, supuestamente para ayudar a su madre mayor, o todas las veces que había hecho preguntas sobre mis finanzas, mis inversiones, cuánto dinero tenía guardado. «Ella estaba estudiándote», me dijo Carmen, averiguando exactamente cuánto podía tomar. También recordé cómo había cambiado la dinámica familiar en el último año. Antes, Miguel me llamaba varias veces por semana solo para saber cómo estaba. Ahora las llamadas eran menos frecuentes y siempre había prisa por terminar. Las visitas también habían cambiado. Antes duraban horas. Comíamos juntos. Conversábamos sobre todo. Ahora llegaban. Se quedaban el tiempo mínimo necesario para parecer educados y se iban con alguna excusa. «Miguel ya no me mira a los ojos cuando habla conmigo», le dije a Carmen. Pensé que era porque estaba estresado por el trabajo, pero ahora entiendo que era culpa. Carmen me tomó la mano. «Elena, tienes que hacer algo. No puedes dejar que se salgan con la suya». Esa noche, después de que Carmen se fue, me quedé despierta haciendo una lista de todo lo que recordaba. Cada conversación extraña, cada comportamiento sospechoso, cada mentira pequeña que ahora cobraba sentido. Sofía había mentido sobre muchas cosas. Me había dicho que su familia tenía dinero, que ella había estudiado administración de empresas, que había trabajado en bancos antes de casarse con Miguel. Pero ahora que lo pensaba bien, nunca había visto evidencia de nada de eso. Su ropa era cara, pero siempre le pedía dinero a Miguel para todo. Decía que había estudiado, pero no podía ayudar a Miguel con cosas básicas de finanzas. Hablaba de su trabajo anterior, pero nunca había referencias específicas, nombres de empresas, historias detalladas. Me di cuenta de que Sofía había construido toda una personalidad falsa para impresionar a Miguel y a mí, y había funcionado perfectamente, hasta ahora. Al día siguiente llamé a un detective privado que había encontrado en las páginas amarillas. Era una mujer mayor llamada Rosa Martínez, que se especializaba en casos de fraude familiar. «Señora Vázquez, lo que me cuenta es más común de lo que usted piensa», me dijo por teléfono. «Necesito que guarde todos los documentos que tiene y no le cuente a nadie más sobre esto, especialmente no a su hijo o a su nuera. ¿Por qué? Porque si ellos saben que usted está investigando, pueden tratar de cubrir sus huellas o hasta tomar el dinero que queda. Necesitamos actuar con cuidado». Acordamos reunirnos al día siguiente. Por primera vez desde el robo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no estaba completamente indefensa después de todo, pero esa chispa se apagó cuando sonó mi teléfono. Era Miguel otra vez. Esta vez contesté. «Mamá, ¿por qué no has contestado mis llamadas? Estoy preocupado por ti». Su voz sonaba normal, cariñosa, como la del hijo que yo recordaba. Por un momento dudé de todo lo que había descubierto.
He estado ocupada, Miguel. Le respondí tratando de mantener mi voz calmada. ¿Qué necesitas? No necesito nada, mamá. Solo quería saber cómo estás. Sofía y yo estábamos pensando en pasar a visitarte este fin de semana. La mención del nombre de Sofía me hizo apretar el teléfono con más fuerza. ¿Ah, sí? ¿Y a qué debo esa visita? No tiene que ser por algo específico. Eres mi madre y quiero verte. Había algo en su tono que no me convencía. Después de 5 días sin llamarme, de repente tenía urgencia de visitarme. Sospechaba que tal vez habían notado algo raro en mi comportamiento cuando no contesté sus llamadas anteriores. Está bien, le dije, pero tengo algunas cosas que hacer. ¿Qué tal si vienen el domingo en la tarde? Perfecto, mamá. Te amo. Yo también te amo, Miguel. Cuando colgué, me quedé viendo el teléfono por varios minutos. Era verdad que lo amaba, pero ya no sabía si podía confiar en él. La conversación me había sonado falsa, como si estuviera siguiendo un guión. Al día siguiente me reuní con Rosa Martínez en una cafetería del centro. Era una mujer de unos 60 años, con cabello gris y ojos inteligentes. Llegó con una carpeta gruesa y se sentó frente a mí con expresión seria. Señora Vázquez, revisé la información que me dio por teléfono y hice algunas investigaciones preliminares, me dijo mientras abría la carpeta. La situación es más complicada de lo que pensaba. Me mostró varios documentos que había conseguido a través de sus contactos. Su nuera Sofía Morales no existe en los registros académicos de ninguna universidad local. No hay récord de que haya estudiado administración de empresas, como le dijo. Eso confirmaba mis sospechas. ¿Qué más encontró? Tampoco hay evidencia de que haya trabajado en ningún banco. De hecho, antes de casarse con su hijo, trabajaba como mesera en un bar en el centro de la ciudad. La imagen que tenía de Sofía se desmoronaba completamente. Todo lo que me había contado sobre su pasado era mentira. Hay más, continuó Rosa. Investigué sus compras recientes. En las últimas 3 semanas, usando el dinero de usted, compraron una casa en Coral Gables por $300,000 y un BMW nuevo por $80,000. Me quedé sin palabras. Coral Gables era uno de los barrios más caros de la ciudad. Nunca hubiera imaginado que tenían tanto dinero para hacer compras así. ¿Cómo consiguió esa información tan rápido? Tengo contactos en bienes raíces y concesionarios. Cuando hay transacciones grandes en efectivo, la gente se acuerda. Rosa me mostró fotos de la casa. Era enorme, con piscina y jardín, muy diferente al apartamento pequeño donde yo sabía que vivían Miguel y Sofía. ¿Ellos ya se mudaron? Según mis fuentes, sí. Se mudaron hace 2 semanas, justo después de los retiros más grandes de su cuenta. Todo empezaba a tener sentido. Por eso Miguel había sonado tan extraño en el teléfono. Estaban viviendo una vida completamente nueva con mi dinero. Y probablemente se sentían culpables de no habérmelo contado. ¿Qué puedo hacer legalmente?, pregunté. Es complicado porque técnicamente ellos tenían autorización para acceder a su cuenta, explicó Rosa. Pero el hecho de que falsificaran su firma para agregar a Sofía es un delito. Y si podemos probar que le mintieron sobre el propósito de esa autorización, tenemos un caso fuerte. Me dio esperanza saber que tenía opciones legales, pero también me sentía abrumada. Nunca había estado involucrada en problemas legales, y la idea de demandar a mi propio hijo me partía el corazón. Piénselo bien, me dijo Rosa antes de irse, pero no tarde mucho en decidir. Cada día que pasa es más difícil recuperar el dinero. Ese domingo, Miguel y Sofía llegaron a mi casa puntualmente a las 3 de la tarde. Los vi llegar desde la ventana de mi sala. Miguel conducía un BMW negro que nunca había visto antes. Sofía llevaba un vestido que se veía muy caro y joyas que brillaban bajo el sol. Cuando abrí la puerta, Miguel me abrazó como siempre, pero el abrazo se sintió forzado. Hola, mamá. ¿Te ves bien? Gracias, hijo. Hola, Sofía. Sofía me dio un beso en la mejilla, pero ni siquiera me miró a los ojos. Hola, Elena. ¿Qué casa tan acogedora tienes? Había estado en mi casa docenas de veces. El comentario sobre lo acogedora que era sonaba condescendiente, como si la estuviera viendo con nuevos ojos ahora que tenía una casa más grande. Los invité a pasar a la sala y les ofrecí café. Mientras lo preparaba en la cocina, los escuché hablando en voz baja. No pude entender las palabras exactas, pero el tono sonaba preocupado. Cuando regresé con las tazas,
Sofía estaba viendo las fotos en mi repisa con una sonrisa extraña. ¿Tienes tantas fotos de Miguel de niño?, comentó. Debe haber sido difícil criarlo sola. No fue difícil, respondí. Fue un privilegio. Miguel se movió incómodo en su silla. Mamá, queríamos contarte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Finalmente iban a confesarme sobre el dinero? Sofía y yo nos mudamos, dijo. Encontramos una casa más grande en un barrio mejor. ¡Qué bueno!, dije manteniendo mi voz neutra. ¿Cómo pudieron pagar una casa nueva? Pensé que aún estaban ajustados económicamente. Miguel y Sofía se miraron. Fue Sofía quien habló. Miguel consiguió un préstamo del trabajo, una oportunidad especial para empleados. Otra mentira. Según Rosa, Miguel trabajaba en una empresa pequeña de construcción que definitivamente no daba préstamos de cientos de miles de dólares a sus empleados. ¿Y el carro nuevo?, pregunté señalando hacia la ventana. Parte del mismo préstamo, respondió Miguel rápidamente. Necesitábamos transporte confiable. Me quedé callada por unos segundos, estudiando sus caras. Miguel evitaba mirarme directamente, y Sofía tenía esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los años que llevaba conociéndola. Me alegra saber que les va tan bien, dije finalmente. Debe ser un alivio no tener que preocuparse por dinero. Sí, dijo Sofía con una sonrisa más amplia. Finalmente podemos vivir como merecemos. Esa frase me golpeó como una bofetada. ¿Vivir como merecían? ¿Con el dinero que me habían robado? El resto de la visita fue tensa. Hablamos de cosas superficiales, el clima, las noticias, los vecinos, pero yo no podía dejar de pensar en lo fácil que les resultaba mentirme, sentarse en mi sala, tomar mi café y actuar como si no hubiera pasado nada. Cuando se estaban despidiendo, Sofía me abrazó y me susurró al oído. Gracias por todo, Elena. Eres muy generosa. Después de que se fueron, me senté en mi sala sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que nunca había experimentado. No solo me habían robado mi dinero, sino que habían venido a mi casa a mentirme en la cara, a actuar como si yo fuera tonta y no me hubiera dado cuenta de nada. Esa noche llamé a Rosa Martínez. Quiero proceder con el caso legal, le dije. Quiero recuperar mi dinero. ¿Está segura, señora Vázquez? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo va a cambiar para siempre. Miré las fotos de Miguel en mi repisa, todas esas imágenes del niño dulce que había criado con tanto amor. ¿Mi relación con él ya cambió?, le respondí. Ahora quiero recuperar lo que es mío. El lunes por la mañana, Rosa Martínez vino a mi casa con un abogado llamado Dr. Fernando Castillo. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con experiencia en casos de fraude familiar. Se sentaron conmigo en la mesa de la cocina y extendieron todos los documentos que habían recopilado. Señora Vázquez, tenemos evidencia suficiente para presentar un caso sólido, me explicó el doctor Castillo. La falsificación de su firma es un delito grave. Además, el uso no autorizado de fondos por parte de personas con acceso a su cuenta constituye apropiación indebida. Me mostró copias de la carta falsificada, donde supuestamente yo autorizaba agregar a Sofía como usuaria de mi cuenta. Al lado puso una muestra de mi escritura real de otros documentos bancarios. ¿Ve la diferencia?, me preguntó señalando con un bolígrafo. La S de su apellido es diferente, y la forma de hacer la B también. Un experto en caligrafía puede confirmarlo. Era cierto. Aunque la falsificación era muy buena, había pequeños detalles que la delataban. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar el dinero?, pregunté. Esa es la parte complicada, admitió el abogado. Pueden pasar meses o incluso años, y existe la posibilidad de que ellos hayan gastado tanto dinero que no puedan devolverlo todo. Esa posibilidad me aterrorizaba. Si no podía recuperar mis ahorros, tendría que vender mi casa y terminar mis días en algún hogar de ancianos barato. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Rosa se inclinó hacia adelante. Hay una estrategia que podríamos intentar primero. En lugar de ir directamente a juicio, podríamos confrontarlos con la evidencia y darles la oportunidad de devolver el dinero voluntariamente. ¿Y si se niegan? Entonces procedemos con la demanda, respondió el doctor Castillo. Pero mi experiencia me dice que cuando las personas ven que tienen evidencia sólida en su contra,
Prefieren arreglar las cosas fuera de los tribunales. Decidimos intentar esa estrategia primero. El doctor Castillo redactaría una carta formal presentando toda la evidencia y exigiendo la devolución completa del dinero en un plazo de 30 días. Mientras tanto, me dijo Rosa, necesito que usted actúe como si no supiera nada. No cambie su comportamiento con ellos. Si sospechan que estamos investigando, podrían intentar esconder más evidencia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que pretender que todo estaba normal cuando Miguel me llamaba, mientras sabía exactamente lo que había hecho. Era como vivir una doble vida. El miércoles, Miguel me llamó para invitarme a almorzar. Dijo que quería pasar tiempo conmigo y que tenía noticias que contarme. Acepté, aunque mi estómago se revolvía de solo pensar en tener que fingir normalidad. Nos encontramos en un restaurante cerca de mi casa. Miguel llegó en su BMW nuevo, usando una camisa que se veía cara. Todo en él reflejaba el dinero que había gastado. Mi dinero. «Mamá, te ves un poco cansada. ¿Estás durmiendo bien?», me preguntó después de que ordenamos. «A mi edad, el sueño no es lo que era antes», le respondí. «¿Has pensado en tomar algo para dormir? O tal vez deberías ver a un doctor». Me extrañó que estuviera tan preocupado por mi salud. Miguel nunca había sido especialmente atento a esos detalles. «Estoy bien, hijo». «¿Cuáles son las noticias que querías contarme?». Miguel sonrió con una expresión que no pude descifrar. «Sofía y yo hemos estado hablando sobre el futuro, sobre la familia. Por un momento terrible pensé que me iba a decir que estaban esperando un bebé. Eso complicaría todo tremendamente. Hemos decidido que queremos ser más responsables financieramente», continuó. «Ahorrar más, planear mejor para el futuro». La ironía me golpeó como una bofetada. Estaba hablando de responsabilidad financiera después de robarme todos mis ahorros. «Eso suena muy sensato», logré decir. «Y también hemos estado pensando en ti, en tu futuro». Ahí estaba. Sabía que había algo más detrás de este almuerzo. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, ya no eres joven, mamá, y vivir sola en esa casa puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie cerca para ayudarte?». «Miguel, tengo 62 años, no 90. Puedo cuidarme sola». Lo sé», dijo levantando las manos. «No estoy diciendo que no puedas, pero Sofía y yo hemos estado viendo algunas comunidades para personas mayores, lugares muy bonitos, con actividades, enfermeras disponibles las 24 horas. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de robarme mi dinero, ahora querían convencerme de vender mi casa y mudarme a un asilo. «No estoy interesada en mudarme», le dije firmemente. «Solo piénsalo, mamá. Podrías vender la casa y usar ese dinero para pagar un lugar realmente bueno. Y nosotros estaríamos más tranquilos sabiendo que estás segura». Por supuesto que querían que vendiera la casa. Probablemente esperaban heredar parte de ese dinero también. «Miguel, estoy perfectamente bien en mi casa. La compré con tu padre hace más de 20 años. Ahí están todos mis recuerdos. Los recuerdos los llevas en el corazón, mamá. No necesitas una casa específica para eso». Era increíble cómo podía sonar tan convincente, tan preocupado, cuando sabía exactamente lo que estaba haciendo. «No voy a vender mi casa», repetí, «y no quiero seguir hablando de este tema». Miguel suspiró como si yo fuera una niña tersa que no entendía lo que era bueno para ella. «Está bien, mamá. No tenemos que decidir nada ahora, pero prométeme que al menos visitarás algunos lugares conmigo, solo para ver opciones». «Ya veremos», le dije para terminar la conversación. El resto del almuerzo fue incómodo. Miguel siguió insistiendo sutilmente sobre los beneficios de vivir en una comunidad, sobre lo mucho más fácil que sería mi vida, sobre cómo podría hacer nuevos amigos de mi edad. Cuando nos despedimos, me abrazó más fuerte de lo usual. «Te amo, mamá. Solo quiero lo mejor para ti». «Yo también te amo, Miguel». Pero mientras manejaba de vuelta a casa, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que acababa de tener una conversación con un extraño que tenía la cara de mi hijo. Esa tarde llamé a Rosa para contarle sobre el almuerzo. «Es exactamente lo que esperaba», me dijo. «Ahora que tienen su dinero, quieren asegurarse de que usted no tenga más recursos. Si vende la casa y se muda a una comunidad costosa, en pocos años estaría completamente dependiente de ellos». La frialdad de su plan me dejó sin palabras.
No solo me habían robado, sino que ahora querían controlar cada aspecto de mi vida. ¿Ya está lista la carta del abogado?, pregunté. Sí, el doctor Castillo la terminó esta mañana. ¿Está segura de que quiere proceder? Pensé en Miguel, en el niño que había sido, en todos los años que había trabajado para darle la mejor vida posible. Pero también pensé en el hombre que me había mentido en la cara durante el almuerzo, que había planeado robarme y luego convencerme de vender mi casa. Sí, le dije. Envíen la carta. Se las entregaremos mañana por la mañana. Después de eso, probablemente van a llamarla o ir a visitarla. ¿Está preparada para esa confrontación? La verdad era que no sabía si estaba preparada, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no sabía lo que habían hecho. Estaré preparada, le respondí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cómo reaccionaría Miguel cuando recibiera la carta, cuando se diera cuenta de que yo sabía todo. ¿Se sentiría culpable? ¿Se pondría furioso? ¿Trataría de negarlo todo? En unas horas lo sabría. La carta fue entregada el jueves por la mañana. Rosa me había dicho que usarían un servicio de mensajería que requería firma de recibo, así que sabríamos exactamente cuándo la recibieran. A las 10:30 de la mañana, mi teléfono sonó con la confirmación. Entregado a Sofía Morales, 10:25 a.m. Me quedé sentada en mi cocina esperando. Sabía que no tardarían en llamar o aparecer en mi casa. Me preparé un té y traté de mantenerme calmada, pero mis manos temblaban cada vez que sonaba un ruido en la calle. A las 11:15 sonó el teléfono. Era Miguel. Su voz sonaba diferente, tensa y furiosa. «Mamá, ¿qué diablos es esto? ¿Qué significa esta carta?» «¿Qué carta?», pregunté, fingiendo inocencia como me había aconsejado Rosa. «No te hagas la tonta conmigo. Una carta de un abogado diciéndonos que nos van a demandar por robo. ¿Cómo puedes acusarme de robarte?» «Miguel, no sé de qué me hablas. No he enviado ninguna carta. Elena Vázquez está claramente escrito aquí como demandante», gritó. «¿Crees que soy estúpido?» Era la primera vez en la vida que Miguel me gritaba. El hijo respetuoso que había criado había desaparecido completamente. «Cálmate, Miguel. Si hay algún malentendido, podemos solucionarlo». «No hay ningún malentendido. Tú nos estás amenazando con demandarnos. ¿Por qué estarían preocupados por una demanda si no han hecho nada malo?», pregunté. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «Vamos para allá ahora mismo», dijo finalmente. «No te muevas de tu casa». Colgó sin despedirse. Nunca me había hablado así. Era como si hubiera visto al verdadero Miguel por primera vez, el hombre que se escondía detrás de la máscara del hijo cariñoso. Media hora después, escuché el BMW de Miguel frenar bruscamente frente a mi casa. Por la ventana los vi bajar del carro. Miguel caminaba rápido y furioso, con la carta en la mano. Sofía iba detrás de él, pero su expresión era diferente. Se veía asustada. Miguel no tocó la puerta. Usó la llave que yo le había dado años atrás para emergencias, y entró como una tormenta. «¿Dónde está?», gritó. «¿Dónde está mi madre que me acusa de ser un ladrón?» «Estoy aquí, Miguel», le dije desde la cocina. No hay necesidad de gritar. Entró a la cocina con la carta arrugada en el puño. Su cara estaba roja de rabia. «¿Cómo te atreves?», me gritó tirando la carta sobre la mesa. «¿Cómo te atreves a acusarme de robarte después de todo lo que he hecho por ti?» «¿Todo lo que has hecho por mí?», repetí. «¿Cómo que exactamente? Te he cuidado desde que murió papá. He estado pendiente de ti, visitándote, asegurándome de que estuvieras bien. ¿Y yo no he hecho nada por ti?», pregunté manteniéndome calmada. «¿No te crié sola? ¿No trabajé 2 empleos para pagar tu educación? ¿No te he ayudado económicamente cada vez que lo has necesitado?» Y Sofía entró a la cocina detrás de Miguel. Se veía pálida y nerviosa. «Elena, esto es un malentendido», dijo con voz temblorosa. «Nosotros jamás te robaríamos. Entonces, explíquenme de dónde sacaron $500,000 para comprar casa y carro nuevo», les dije mirándolos directamente.
Miguel y Sofía se quedaron helados. No esperaban que yo supiera sobre sus compras. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó Miguel. Porque contraté a un detective privado para investigar qué pasó con mi dinero. Sofía se dejó caer en una silla. Miguel, me dijiste que ella nunca se daría cuenta. ¡Cállate!, le gritó Miguel a su esposa, pero ya era demasiado tarde. Sofía acababa de confesar que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Así que sí me robaron, dije. Miguel se dio vuelta hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «No es robo. Eres mi madre. Ese dinero hubiera sido mío de todos modos cuando te murieras». Sus palabras me golpearon como si me hubiera dado una bofetada. «¿Entonces ya estás esperando que me muera para quedarte con mis cosas?» «No quise decir eso», dijo Miguel, pero no pudo mirarme a los ojos. «Sí quisiste decir eso», respondí, «y aparentemente decidiste que no querías esperar». Sofía empezó a llorar. «Elena, por favor, podemos devolverte el dinero. No queremos problemas legales». «¿Ah, sí? ¿Van a vender la casa y el carro que compraron con mi dinero? Podemos hacer pagos mensuales», sugirió Miguel. «Te damos $1,000 al mes hasta completar la cantidad. $500,000 a 1,000 por mes son 500 meses». Calculé rápidamente. 42 años. Yo tendría 104 años cuando terminen de pagarme. «¿Di? Bueno, ¿podemos dar más por mes?», dijo Sofía desesperada. «¿Con qué dinero?» «Miguel gana $2,000 al mes en su trabajo. Después de pagar la nueva hipoteca y el carro, no le sobra nada». Los dos se quedaron callados porque sabían que tenía razón. «Mira, mamá», dijo Miguel cambiando su tono a uno más suave. «Tal vez tomamos el dinero sin preguntarte, pero lo hicimos porque sabíamos que no nos lo ibas a dar. Tú siempre has sido muy tacaña con tu dinero». «¿Tacaña? He gastado más de $200,000 ayudándote en los últimos 5 años. Sí, pero siempre era después de mucha insistencia. Siempre teníamos que rogar». No podía creer lo que estaba escuchando. Según Miguel, yo era la mala porque no les daba dinero lo suficientemente rápido. Y además, continuó Miguel, tú no necesitas tanto dinero. Vives en una casa pequeña, no viajas, no compras cosas caras. ¿Para qué quieres $500,000 guardados? Para mi vejez, Miguel. Para poder pagar mis gastos médicos. Para no ser una carga para nadie. Pero para eso estamos nosotros, dijo Sofía. Somos tu familia. Te vamos a cuidar. ¿Cómo me han cuidado hasta ahora? ¿Robándome? Miguel se puso furioso otra vez. No es robo. Somos tu familia. Todo lo tuyo va a ser nuestro de todos modos. No si yo no quiero, le respondí firmemente. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que puedo dejar mi dinero a quien se me dé la gana. Puedo donarlo a caridades. Puedo dejárselo a los hijos de Carmen. Puedo hacer lo que quiera con él. Los dos se quedaron pálidos. «No harías eso», dijo Miguel. «Soy tu único hijo. Eres mi único hijo, pero no eres la única persona en el mundo que me importa». «Mamá, por favor». Miguel se arrodilló frente a mí. «No queremos pelear contigo. Devolvemos el dinero y olvidamos todo esto». «¿Cómo van a devolver $500,000 si no los tienen?» «Venderemos la casa», dijo Sofía. «Perdemos dinero, pero te devolvemos todo». Por primera vez desde que había descubierto el robo, vi una posibilidad real de recuperar mi dinero, pero también sabía que no podía confiar en su palabra. «Si quieren arreglar esto sin ir a juicio», les dije, «van a tener que hacer exactamente lo que mi abogado les diga. Sin discusiones, sin negociaciones, lo que sea», dijo Miguel. «Muy bien. Él los va a contactar mañana con los términos exactos». Después de que se fueron, llamé inmediatamente al doctor Castillo para contarle lo que había pasado. «Excelente», me dijo. «El hecho de que estén dispuestos a negociar significa que saben que tenemos un caso fuerte. Voy a preparar un acuerdo que los obligue a devolver todo el dinero en un plazo máximo de 60 días. ¿Y si no cumplen? Entonces procedemos con la demanda y ya tenemos su confesión grabada». «¿Grabada? ¿No se acuerda?» Rosa le puso una grabadora en la cocina antes de que llegaran. Tenemos toda la conversación documentada. No me había dado cuenta de que Rosa había puesto una grabadora, pero me alegró saber que teníamos evidencia de todo lo que habían dicho. Por primera vez en semanas, sentí que tal vez podría recuperar mi dinero y mi vida. El doctor Castillo trabajó durante todo el fin de semana preparando el acuerdo. El lunes por la mañana, me llamó para explicarme los términos que había incluido. «Señora Vázquez,
El documento exige la devolución completa de los $500,000 en un plazo máximo de 45 días, me explicó. También incluye una penalización por uso no autorizado de sus fondos, $50,000 adicionales. ¿Pueden pagar tanto dinero? Según mis cálculos, si venden la casa y el carro inmediatamente, sí pueden cubrir la cantidad completa. La casa se puede vender por al menos $320,000 y el carro por $70,000. Con eso cubren la mayor parte. ¿Y el resto? Tendrán que conseguirlo de donde puedan. Préstamos, familia, trabajos adicionales. Ese no es nuestro problema. Me gustaba que el doctor Castillo fuera tan directo. No había espacio para sentimentalismos cuando se trataba de recuperar mi dinero. El acuerdo también incluye que usted recupera el control total de todas sus cuentas bancarias, continuó. Miguel y Sofía pierden cualquier acceso permanentemente. Y si no cumplen con los pagos en las fechas establecidas, automáticamente procederemos con la demanda criminal. ¿Cuándo se lo van a entregar? Esta tarde. Y necesitamos su respuesta en 24 horas. Esa tarde, Rosa me llamó para confirmar que habían entregado el acuerdo. Se lo entregamos a Miguel en su trabajo, me dijo. Se veía muy nervioso cuando leyó que tenía que pagar 50,000 adicionales. ¿Qué dijo? Que necesitaba hablar con su esposa y con un abogado antes de firmar. ¿Crees que van a aceptar? No tienen opción, Elena. La alternativa es enfrentar cargos criminales y posiblemente ir a la cárcel. Esa noche Miguel me llamó. Su voz sonaba cansada y derrotada. Mamá, leímos el acuerdo. Los 50,000 adicionales nos van a dejar en la ruina. Debieron pensar en eso antes de robarme, le respondí. ¿No puedes ser un poco más flexible? Somos familia. La familia no roba, Miguel. La familia no miente. La familia no falsifica firmas. Un largo silencio. Si firmamos esto, vamos a tener que empezar de cero, perder la casa, vender el carro, tal vez declararnos en bancarrota. Tal vez eso les enseñe el valor del dinero, le dije sin compasión. Mamá, por favor, ¿no puedes perdonar los 50,000 adicionales? Te juramos que te devolvemos todo lo demás. Miguel, tú mismo me dijiste que yo no necesitaba tanto dinero guardado. Ahora resulta que sí lo necesito. Para pagar abogados, detectives y para compensar todo el estrés que me causaron. Después de esa llamada, Miguel no volvió a contactarme por 3 días. El jueves por la mañana, Rosa me llamó para decirme que habían firmado el acuerdo. Lo firmaron, pero se veían muy resentidos, me dijo, especialmente Sofía. Se la pasó llorando durante toda la reunión. ¿Cuándo empiezan los pagos? Pusieron la casa en venta ayer. El agente de bienes raíces dice que debería venderse rápido porque está en un buen vecindario y el precio es competitivo. 2 semanas después, Rosa me informó que la casa se había vendido. Consiguieron 315,000 por la casa y 68,000 por el carro, me dijo. Ya depositaron 383,000 en una cuenta especial que manejará el doctor Castillo. ¿Y los 167,000 restantes? Tienen 30 días más para conseguirlos. Miguel pidió préstamos a 3 bancos diferentes, y Sofía está tratando de conseguir dinero de su familia. Me sentí extrañamente satisfecha sabiendo que estaban luchando para conseguir el dinero faltante. Durante años yo había luchado para ayudarlos, trabajando horas extras, ahorrando cada centavo. Ahora era su turno de luchar. Un mes después, el doctor Castillo me llamó con buenas noticias. Señora Vázquez, completaron el pago. $550,000 están depositados en su cuenta bancaria nueva. No podía creerlo. Después de meses de angustia, tenía mi dinero de vuelta, con intereses. ¿Cómo consiguieron el resto? Miguel tuvo que pedirle dinero prestado a su jefe y conseguir un segundo trabajo de noche. Sofía vendió todas sus joyas y está trabajando como mesera otra vez. La imagen de Sofía trabajando como mesera, después de haberse creído tan superior a mí, me causó una satisfacción que no sabía que podía sentir. ¿Y dónde están viviendo ahora? En un apartamento pequeño en el lado este de la ciudad. Muy diferente a la casa de Coral Gables. 2 meses después de recuperar mi dinero, decidí hacer algunos cambios en mi vida. Primero, cambié mi testamento. El abogado que contraté para eso me sugirió dejarle una cantidad simbólica a Miguel para que no pudiera impugnar el testamento.
pero el resto lo dividí entre 3 caridades que ayudan a personas mayores víctimas de abuso financiero. También decidí mudarme. No quería seguir viviendo en la misma ciudad donde podría encontrarme con Miguel o Sofía accidentalmente. Encontré una casa pequeña pero bonita en un pueblo costero a 2 horas de distancia. Era una comunidad tranquila con muchas personas de mi edad que habían decidido empezar una nueva vida. En mi nueva ciudad me uní a un club de lectura y a un grupo de voluntarias que ayudaban en la biblioteca local. Por primera vez en años tenía amigas reales, no solo conocidas de ocasión. Carmen, mi antigua vecina, venía a visitarme una vez al mes. Durante una de sus visitas, me contó que había visto a Miguel en el supermercado. Se veía muy delgado, me dijo, y muy cansado. Cuando me vio, trató de evitarme, pero yo lo saludé. Me preguntó por ti. ¿Qué le dijiste? Que te habías mudado y que estabas muy bien. ¿Y qué dijo él? Preguntó si tenía tu nueva dirección. Le dije que no. Me alegró saber que Carmen me había protegido. No estaba lista para tener contacto con Miguel. Tal vez nunca lo estaría. 6 meses después de mudarme, recibí una carta. El remitente era Miguel Vázquez. Mi primera reacción fue tirarla a la basura sin abrirla, pero la curiosidad me ganó. Querida mamá, empezaba la carta. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte algunas cosas. Primero, quiero pedirte perdón, no por haber tomado el dinero, porque aún creo que tenía derecho a él como tu hijo, pero sí por la forma en que lo hice. Debí haber hablado contigo primero. Me enojé leyendo esas líneas. Todavía no entendía que había estado mal tomar mi dinero sin permiso. Sofía y yo nos separamos el mes pasado, continuaba la carta. Ella me culpa por haber perdido la casa y por tener que trabajar otra vez como mesera. Dice que todo es mi culpa por no haber manejado mejor la situación contigo. Ahora vivo solo en un apartamento de una habitación y trabajo 2 empleos para pagar todas las deudas que tuve que contraer para devolverte el dinero. No sentí compasión por él. Había tomado esa decisión cuando decidió robarme. Mamá, espero que algún día puedas perdonarme. No por el dinero, sino por haberte perdido como madre. Me di cuenta muy tarde de lo importante que eres para mí. La carta terminaba con: te amo y te extraño, tu hijo, Miguel. Guardé la carta en un cajón y no la volví a leer. Una parte de mí se sentía triste por Miguel, pero una parte más fuerte se sentía libre. Un año después de mudarme, conocí a un hombre llamado Ernesto en el club de lectura. Era viudo como yo, y había pasado por una situación similar con su hija mayor que había tratado de controlarlo después de la muerte de su esposa. Nos hicimos amigos rápidamente, y luego algo más. No era un romance de película, pero sí era una compañía cálida y honesta. Alguien que entendía lo que había pasado y que valoraba mi independencia, tanto como yo valoraba la suya. En mi cumpleaños número 65, Ernesto organizó una pequeña celebración con nuestros amigos del club de lectura y las voluntarias de la biblioteca. Mientras soplaba las velas de mi pastel, pensé en lo diferente que era mi vida ahora comparada con un año atrás. Ya no vivía esperando la próxima llamada pidiendo dinero. Ya no me sentía culpable por decir que no. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Había perdido a mi hijo, pero había ganado mi dignidad. Había perdido la relación con mi nuera, pero nunca había sido una relación real de todos modos. Había perdido la ilusión de tener una familia amorosa, pero había encontrado una familia elegida de amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Miguel del cajón y la leí una vez más. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Era hora de dejar el pasado atrás completamente. Mi nueva vida había comenzado a los 62 años, y apenas empezaba a descubrir todo lo que podía ser cuando finalmente me ponía a mí misma en primer lugar.